¿Cómo están, jóvenes? Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Qué bendición estar juntos hoy domingo 21 de febrero. Ya es el penúltimo domingo de este segundo mes del año. Se está yendo rápido el tiempo y todavía no podemos salir de la pandemia, pero esperemos en Dios que ya pronto. Sigamos orando para que esto sea posible en un tiempo breve. De veras que sí. En aquellos tiempos cuando iniciamos, cuando alguien me dijo esto va a durar 3-4 meses, yo me espanté, dije, ¿para poco tanto? Y mire exactamente, ya van 11 meses. 11 meses metidos en este asunto. Bueno, pero no ha sido en vano, de seguro que hemos llegado con la palabra de Dios a mucho más personas. Y no hablo de nosotros, sino del pueblo cristiano. Cuando digo no de nosotros como Iglesia Bautista Central, sino todo el pueblo cristiano, los predicadores, hemos llegado a más personas, hemos implementado otras maneras de hacer las cosas y creo que Dios ha bendecido todo esto. Muy bien. Me he encontrado en la calle personas que luego nos dicen que nos escuchan, que nos miran, que nos acompañan los domingos, por lo menos una que otra vez entre semana. Personas que yo no conozco, pero que ellos al verme en la calle me saludan. Bueno, gracias a Dios. Y ayer fue el último caso, una dama se acerca y me hace el comentario, que si yo era fulano de tal, porque ella nos veía en los domingos, en las predicaciones. Gracias a Dios por todo esto, de veras que sí. ¿Verdad? Y esto no es asunto de fama, es asunto de llegar de llegar con la palabra al corazón necesitado, a la familia entera. Muy bien. Recordemos que este próximo miércoles, jueves y viernes tenemos oración en casa. Son los últimos 3 días, miércoles, jueves y viernes de la última semana de cada mes, y esta semana nos toca entonces tener oración desde casa, para que usted se programe, esté ya planeando esto, los últimos miércoles, jueves y viernes de cada mes. Muy bien, entonces vamos a la palabra de Dios, el primer libro del profeta Samuel, primero de Samuel. Siga leyendo la Biblia, hermanos, siga leyendo la Biblia. Está bueno este reto, está bueno este desafío, muy interesante, es un alimento que de veras, si lo hacemos con gusto, bueno, creo que al leer la palabra de Dios todo lo hacemos con gusto, porque bien pudiéramos no leerlo y quién se va a dar cuenta. De manera que cuando vamos a la Biblia lo hacemos con gusto, bendito sea Dios. Y si usted lo hace con sus niños, esto no es en vano, esto tarde o temprano tiene su fruto, tiene su consecuencia. Así que sigamos haciéndolo, este gran reto. Y mire, tenemos todavía otro más. Y creo que lo vamos a hacer ya dentro de poco. Voy a ver la posibilidad de esta semana ya buscar la manera de, y le digo para que esté orando. Hemos adquirido 3 buzones o 4 buzones, ya ni me acuerdo, para colocarlos en puntos estratégicos. Queremos colocar buzones de oración en la ciudad, hermanos. Por decir algo, en la central camionera, poner el buzón de oración, que la gente tiene una petición, alguna enfermedad, un problema, sin plantear de qué se trata el problema o la necesidad o la enfermedad, pero la gente necesita que la Iglesia Bautista Central oremos por ellos, entonces que allí solamente escriban su petición. Y si quieren dejar su nombre para luego pues ponerle membrete a la oración y de alguna forma estar orando también por la persona y su familia, por supuesto que estará mucho mejor. Pero la idea es que la gente deposite allí en ese buzón su petición, que escriba su petición. Compraremos plumas, hojas creo yo membretadas por la iglesia para que la gente sepa a quién dirigirse en un momento dado, ¿verdad? Y
y pueda con más confianza depositar su motivo de oración en el buzón. Le repito, tal vez lo hagamos en la central camionera, lo hagamos en algún un supermercado, en un lugar más público, una plaza, en fin, para que la gente pueda llegar. ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene necesidades? ¿Quién no tiene por lo menos un motivo de oración? Ok, yo creo que el 100% lo tenemos. Entonces, bueno, como iglesia vamos a implementar esta forma de interceder por nuestra ciudad. Ya creo que es tiempo de tramitar los permisos con las personas pues los directivos de las empresas o lugares donde tenemos la pretensión de ir. Así que, hermano, estemos orando por esto para que no haya ningún rechazo y podamos depositar, podamos colocar, mejor dicho, nuestro buzón de oración y nuestra ciudad pueda ser respaldada en oración por la Iglesia Bautista Central. Así que se da cuenta, esto nos lleva, hermanos, no estamos en el templo, pero estamos trabajando en la ciudad, estamos extendiendo la palabra, proclamando el reino, de manera que usted tiene que ser parte de todo esto, sea parte de esa gran bendición. No se atore, no se quede en el camino, sea parte de este equipo que siempre estamos buscando cómo ir adelante en la proclamación de la palabra y en la intercesión por las personas y familias de nuestra ciudad. Muy bien. Primero de Samuel, capítulo número 15, mis hermanos. Solamente un versículo, y es un versículo que seguro usted ya lo ha escuchado, lo ha leído, por lo menos lo conoce. Dice, versículo 22. Primero de Samuel 15, 22. Bien, dice, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios bendiga su santa palabra. Oramos, Padre Santo, gracias por bendecirnos con tu palabra, gracias por ayudarnos para hacer el ministerio, para que como iglesia estemos haciendo esto, Señor, de transmitir cada culto y que cada transmisión pueda llegar a cientos o a miles de personas. Gracias por las ideas, Señor, que pones en nosotros para hacer las cosas en pro de nuestra comunidad, en pro de tanta gente que necesita de Cristo Jesús. Y Padre, te pido que bendiga nuestros ministerios, que tú les des ideas, que tú les ilumines para que cada quien pueda cumplir la labor que tiene que llevar a cabo como ministerio. Bendito Padre eterno, bendice tu palabra ahora y que podamos predicarla con sabiduría, con tu poder y con toda tu gracia. Dios, que no vuelva a ti vacía, que toque cada corazón, que mitigue la pena y la carga de cada corazón y cada persona, familia afligida. Señor, cambia los ánimos, no solamente cambia la cabeza, el cerebro, sino cambia el corazón. Allí, Señor, allí donde se generan los buenos y los malos pensamientos, las buenas y las malas intenciones, de donde sale lo bueno y lo malo de la persona. Padre, allí trabaja en esta hora al predicar tu palabra. Unge mis labios pues con tu divino poder y con tu Santo Espíritu, y que todo lo que yo hable venga de ti. Gracias por esta bendición de ser tu mensajero. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a esta mañana compartir este precioso mensaje. Tiene como título: Desobediencias famosas. La Biblia habla de personas muy obedientes, pero también habla de personas muy desobedientes. Le pregunto, si su historia tuviera que escribirse y quedara plasmada en un libro, ¿cómo sería esa historia?
trataría de una persona obediente o desobediente, de un joven, de un adolescente, de un adulto, obediente o desobediente. ¿Cuál sería el común denominador de la historia? ¿Qué sería lo atractivo para poder leer las páginas de ese libro cuando hablamos de su historia? Hermanos, en la Biblia encontramos de veras personajes que se caracterizaron por ser muy obedientes. De veras, qué bendición leer ese tipo de personas, de personajes. Pero también la Biblia nos habla de hombres y mujeres que se caracterizaron por ser malas de corazón, malas en sus intenciones, donde no había una cosa buena. Corría por sus venas la maldad, corría por sus venas la mentira, la falsedad, la hipocresía, el engaño, la desobediencia. Cuando hablamos de desobediencias famosas, ¿quién viene a su mente? ¿Qué personaje de la Biblia viene a su mente? Mire, tal vez cuando somos jóvenes no aceptamos el concepto que voy a comentar. Pero en la medida que vamos avanzando en edad, llegamos a ser adultos, llegamos a ser padres de familia, llegamos a ser de alguna forma líderes en nuestra comunidad, en mi caso particular, en la obra de Dios, en la iglesia, con jóvenes, con adultos, con damas, con adolescentes, en el entorno familiar, bueno, en fin. No siempre estamos de acuerdo con esto que voy a decir. Pero cuando vamos creciendo, como les digo, vamos aceptándolo y vamos entendiendo que sí es verdad. En la obediencia hay alegría. Claro que si usted le comenta a un joven esto, el joven, y tal vez yo cuando tenía mis 20 años dijera, pero qué alegría hay en obedecer, si son puras ideas lo que me dicen mis padres o lo que dicen mis jefes hablando laboralmente. O lo que dicen mis mayores a quien tengo que obedecer y respetar. ¿Cómo se atreve el pastor a decir que en la obediencia hay alegría? Claro que sí. Sí hay alegría porque es un deber cumplido. Y eso produce alegría. La juventud en muchos casos es un sinónimo de rebeldía. Por supuesto que no en todo. Pero muchas personas en su juventud se caracterizaron o se están caracterizando por ser rebeldes, desobedientes a sus padres, desobedientes, rebeldes a toda autoridad. Pero con todo y eso me atrevo a decir que en la obediencia hay dulzura. En la obediencia hay alegría y hay dulzura de espíritu. Cuando hablo de que hay dulzura de espíritu, hermanos, estoy hablando de satisfacción de haber obedecido. Porque a quien obedece nadie lo juzga. Porque al obediente no hay quien lo juzgue. A quien se le juzga es al desobediente. Los padres juzgamos al hijo desobediente, no al obediente. Entonces hay dulzura de espíritu. Pero además, mis hermanos, no solamente en la obediencia hay alegría y dulzura de espíritu, sino que también hay tranquilidad en la muerte y en el proceso paz en el corazón. Usted podrá decir, no, el pastor ya se fue muy lejos. Tranquilidad en la muerte y paz en el corazón. ¿Cómo sabe si nunca se ha muerto? No me he muerto, pero he estado allí con personas que están al borde de la muerte.
He sido invitado, qué invitación, pero ha sido al fin y al cabo en esos términos de invitación. Estar con personas cuando ya les quedan minutos de vida. Y que he orado con ellos para que Dios tenga misericordia, que ya no sufran. Y cuando salgo de la casa, me llaman a los 15, 20 minutos, pastor, ya mi papá, mi mamá o mi hijo ya se ha ido con el Señor. Ya ha fallecido. Gracias por haber orado. Claro, yo siempre he creído que no se murió porque yo oré para que se muriera, porque también oré para que se aliviara, y cómo no se alivió. Pero lo que le quiero decir, el contexto es que he estado con personas al borde de la muerte y que no quieren morirse porque no tienen paz en su corazón y que se lamentan por haber sido hijos desobedientes, rebeldes en su juventud, pero que sus padres ya no están para pedirles por lo menos una disculpa o decirles lo siento, les fallé, menos pedirles perdón. Pero se lamentan y lloran y la conciencia no los deja morir. Es increíble, pero esto ocurre. La conciencia misma no los deja morir. Pero entonces cuando obedecemos, mis hermanos, cuando obedecemos, hay tranquilidad a la hora de morir. Hay paz en el corazón. ¿Por qué? Porque hay liberación y hay quietud de conciencia. Y qué bonito cuando podemos hablar en estos términos. Así que, joven, entiende la desobediencia se queda y no hay quien la saque. Y no hay quien la saque y se anida en tu mente, se anida en tu conciencia, se anida en tu corazón, se arraiga en tu vida, y la misma desobediencia puede producir tristeza, amargura y tantas cosas negativas en tu vida diaria. Quebranto, desventura, llanto, soledad, aflicción de espíritu, angustia y hasta amarguras, no solamente para esta vida presente, sino aún para la eternidad. Por eso es importante, joven y hermano adulto también, que reflexionemos haciendo un alto en el camino. Hagamos un alto en el camino, porque en la obediencia hay alegría, hay dulzura de espíritu, hay paz en el corazón y tranquilidad en la hora de la muerte. No hace mucho estuve con un adulto mayor, tal vez unos 85 años, sentado en su cama, tras una enfermedad muy agonizante para él, muy fuerte, dolorosa, que me pidió que ya lo dejáramos ir. Pastor, le mandé llamar porque quiero pedirle que ya me dejen ir. Ya quiero irme con mi Señor. Le pregunté, mi hermano, ¿está listo para irse con el Señor? ¿Qué cree que me contestó? Un hombre de 85 años de edad. ¿Qué cree que me dijo? Pastor, estoy listo. Ya tengo 3 días que estoy listo. Tengo 3 días. Un hombre de 85 años me dijo eso. Liberó su conciencia. Le pidió perdón a su esposa y reunió a sus hijos para ese fin. Y les pidió perdón. Hacía 3 días. Él dijo, estoy listo desde hace 3 días. Qué tremendo esto.
Creo que es el tiempo de reflexionar, joven. Es el tiempo de reflexionar, hermanos. La Biblia nos habla de Saúl, el primer rey del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, un hombre grandote, dice la Biblia, que era muy hermoso de parecer. Así lo presenta la Biblia. Un hombre grandote de estatura, de entre todos los del pueblo, él salía, su cabeza salía arriba de todos los israelitas. Y tenía buen aspecto físicamente, era guapo el hombre. Sí, así era el rey Saúl, así lo presenta en un retrato hablado, lo presenta así la Sagrada Escritura al rey Saúl. Pero desafortunadamente lo grandote y lo guapo no le sirvió de nada. No le sirvió de nada. El Señor le dio una orden: Saúl, ve y destruye al rey Amalek. Destruye todo lo que tiene. Bueyes, animales, todo lo que fuera, vacas, hasta desde los bebés. Y muchos dirán: ¿y por qué los bebés? ¿Qué culpa tienen? ¿O qué culpa tuvieron los bebés, las mujeres, los inocentes? ¿Qué culpa tuvieron? Hermano, la intención de Dios al dar esta orden al rey Saúl de que exterminara con toda la familia de Amalek era que no quedara rastro de la impiedad de Amalek, que no quedara nadie, la genética de se acabara. Que no quedara un sobreviviente que siguiera con esa genética de maldad contra el pueblo de Israel, que siempre pensó en destruir, siempre pensó lo malo hacia el pueblo de Dios. Fue un enemigo cruel del pueblo de Dios. Entonces el Señor le dice a Saúl: destruye a Amalek completamente. Qué tremendo, hermano. El Señor le dice en el versículo 3 de 1 Samuel 15: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. La razón ya se la dije. ¿Por qué? Porque el Señor no está de acuerdo con la maldad. Y quiso exterminar, acabar con todo ese ADN de maldad que había en Amalek. Ni aún los niños un día crecerían y con esa genética mala de Amalek iban a volver a hacer lo malo que Amalek. Y el Señor dijo: acaba con todo. Pero Saúl desobedeció, dice la palabra. Dice la Sagrada Escritura que Saúl perdonó a Agag, el rey de Amalek, y lo mejor del ganado. Dice el versículo 8: y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada, pero se quedó con la vida del rey. No obedeció Saúl. Se quedó con lo mejor del ganado con el pretexto de ofrecérselo al Señor en sacrificio, en holocausto, y tratar de agradar al Señor. Así dijo por lo menos Saúl. Pero Dios había dado una orden tajante, y es cuando el profeta Samuel reprende a Saúl por su desobediencia. Y hermano, aquí Saúl comenzó a probar, y aquí tuvo el primer sorbo amargo de su acción. ¡Qué terrible! El rey, todo a su disposición, todo a su alcance, todo lo que él dijera, pero aquí comenzó a tomar, a echarse unos tragos amargos por su desobediencia. Y es que, hermano, se da cuenta que la desobediencia nunca va a producir tragos dulces, experiencias dulces. La desobediencia siempre traerá estragos a la vida del desobediente. No importa quién sea, no importa la edad, no importa el sexo, si es varón o mujer, si es grande o chico, si es inteligente o menos inteligente. Pero yo siempre he creído que un inteligente no será desobediente.
Aunque usted pueda decir, no, eso no es asunto de intelecto. Sí es asunto de intelecto. El intelecto juega un papel bien determinante. Ok, no me conviene ser desobediente. El inteligente pesa en una balanza y va a sacar la conclusión de que es mejor obedecer. Claro que sí tiene un papel determinante la inteligencia. Sí, podrá usted ser muy bueno para las matemáticas y podrá ser muy bueno para la química y la física y se sabrá la tabla periódica de elementos en química de todo a todo y será muy bueno. Claro, ok. Pero si desobedece, entonces la inteligencia no le ha servido de nada, entonces tiene capacidad intelectual, pero no sabe ejercerla. Entonces no es inteligente, solo tiene buena capacidad intelectual. Es importante entender esto, hermanos. Y es cuando Saúl, tras la desobediencia, es desechado como rey. Nada le pudo haber causado mayor amargura, mayor dolor y mayor pesar que ser desechado como rey. El Señor le dice en el versículo 23 a través del profeta Samuel, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Se da cuenta de esto? Y lo voy a repetir. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Joven, hay consecuencia en dejar de lado la palabra de Dios. Hay consecuencia en ignorarla. Hay consecuencia en sacarla de tu vida. Hay consecuencia en ignorarla, en hacerla menos. Tarde o temprano hay consecuencia y lo vas a vivir. Y no es asunto de que digas estoy preparado para vivir las consecuencias. No estás preparado nada. Por supuesto que no estás preparado nada. Hermanos, yo creo que es importante que podamos entender. Cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, nadie querrá unirse a nosotros. Por eso uno de los efectos de la desobediencia es la soledad. Solamente querrán unirse a nosotros los que ejercen o viven o tienen o sufren las mismas características de desobediencia, de rebeldía. Solamente ellos querrán hacerlo. Y no son buenas compañías. No son buenas amistades, por supuesto que no lo son. En el caso de Saúl, el profeta Samuel no quiso asociarse con él. No quiso unirse con él. Dice el versículo 26 de 1 de Samuel 15, y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. ¿Quién quiere estar con los desobedientes? Solamente otro desobediente. Así de simple. No, que nadie me busca porque nadie quiere estar con los desobedientes. Nadie quiere estar con los rebeldes. Yo creo que Dios, como dice la palabra, Dios se complace más en la obediencia que con los sacrificios. Ustedes y yo podemos, como en el pasado. ¿Qué dijo Saúl? Es que me traje lo mejor del ganado para ofrecer sacrificios y holocaustos a Jehová. No. A Jehová no le complace tanto la grosura de la carne, de los carneros, la grasa de los animales engordados, esa grasa que sale bonito y que hace que la carne esté jugosa y que salga un olor gratísimo, que se antoja. No, a Dios no le importaba tanto eso como que se le obedezca. Ustedes y yo, jóvenes, podemos ofrecer al Señor el mejor talento, nuestro mejor don espiritual, nuestra mayor habilidad.
Pero si nuestro corazón no está sujeto al Espíritu de Dios, es desobediencia y el Señor mismo nos hace a un lado. Y nadie quiere estar con nosotros como consecuencia de la desobediencia. Samuel no quiso asociarse con Saúl por causa de esa mala acción. Imagínese usted, hermano, a un Saúl desobediente, ¿qué cara le pondría? Si usted tuviera que dibujar un retrato hablado del rey Saúl, grandote, de hermoso parecer, dice la Biblia, porque lo era, así lo dice la palabra del Señor, pero desobediente. Ay, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? Yo le pregunto a una muchacha, de quien me está viendo allí y me está escuchando: señorita, ¿qué prefieres? ¿Un muchacho grandote, guapo, precioso, hermoso, fuerte, inteligente aparentemente? ¿O un muchacho obediente? Claro, tampoco que esté muy tirado al traste, estoy de acuerdo. Pero obediente. Obediente a la palabra de Dios. Siendo obediente a la palabra, va a ser obediente a la disciplina en el hogar. Va a ser sujeto a la autoridad de sus padres. Va a ser un gran empleado donde ejerza su trabajo, su acción laboral cotidiano. Se va a someter a toda autoridad, por supuesto en lo que honre al Señor. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Porque la desobediencia tiene su consecuencia y el pecado alcanza. Tarde o temprano el pecado alcanza y el pecado tiene su consecuencia, y la desobediencia es la peor de las consecuencias, porque de ahí se genera todo lo demás. De la desobediencia que estamos batallando ahora. Entonces, ¿cómo te imaginas al rey Saúl desobediente? ¿Cómo lo retratarías si tuvieras que plasmarlo en una hoja con tu lápiz? ¿Cómo pintarías su rostro? Dios lo había abandonado. Imagínate, desobediente. Sí, muy guapo, grandote, precioso el muchacho, pero desobediente, pero Dios lo abandonó. Un rostro de soledad, un rostro de abandono, un rostro derrotado en la batalla por desobediente, porque todo desobediente, grábatelo bien, todo desobediente es un perdedor. Tarde o temprano la derrota le llega. Sí, se creerá muy ganador y muy victorioso y que hace lo que él quiere y lo que le da la gana, y a mí nadie me manda, yo me mando solo, soy tan independiente. Pero ese pensamiento a la larga trae frustración y fracaso. Sí, así es. Es importante que entendamos esto, mis hermanos. Es bien importante. Cuando somos jóvenes no lo comprendemos. No, hombre, tiramos a loco a nuestros padres. Creemos que están exagerando. Claro, algunos sí exageramos algunas cosas, pero a veces preferimos exagerar para prevenir. Sí, no por egoísmo, ni por orgullo, es por prevención. Prefiero decirle a mis hijos que no se acerquen allá porque se van a achicharrar. Y achicharrar, ¿qué significa? Que ya quedaron hechos giras. No está la lumbre ardiendo, no se acerquen allá porque se van a achicharrar. Cuando puedo decirle porque se pueden quemar. Yo les digo achicharrar, me voy al extremo, estoy exagerando, pero por una razón. ¿Por qué? Porque quiero evitar que se quemen.
Así de simple, pero yo uso la palabra chicharrar para que ellos también dimensionen el peligro. En ese sentido los padres exageramos, pero es una exageración en un momento dado congruente, válida, ecuánime, correcta. Ok, hermanos, Saúl, a partir de que le desobedeció a nuestro Dios, comenzó a cavar su tumba, comenzó a trazar su camino de frustración, de derrota y de fracaso. Al grado, mis hermanos, de que de pronto siente el abandono de Dios. Pobrecito. Empieza a sentir celos de David. Empieza a tenerle envidia a David. Y ahí ya comenzó a perder, porque ya comenzó a obtener amargura en su vida. Ya no supo lo que era ser feliz. Ya comenzó a perder la paz en su corazón, la tranquilidad en su mente. Celos, envidia, frustración. Y empezó a perder las batallas. Empezó a perder todo lo que emprendía. Todo le salía mal. Y de pronto dice la palabra de Dios que pierde a sus 3 hijos y termina suicidándose. ¿Un desobediente? Yo dije hace un momento. Un desobediente es sinónimo de frustración y de fracaso. Es un ejemplo real, bíblico. Qué tristeza cuando Saúl sabe que sus hijos Jonatán, Abinadab y Malquisúa mueren en la batalla. Saúl perdió la batalla con los filisteos, a quienes pudo haber vencido si se hubiera mantenido obediente y fiel a su Señor. Pero con el pretexto de que voy a llevar a cabo sacrificios que le agraden. No. Yo te dije, destruye a Amalek completamente. Eso debiste haber hecho. Por eso Samuel, el profeta, le dice, el obedecer, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así que tú no obedeciste, no prestaste atención. Entonces a partir de este día eres desechado como rey. Y ni siquiera cuentes conmigo, le dice el profeta al rey Saúl. Hermanos, y es que la desobediencia nunca va a dejar nada bueno. Por supuesto que no va a dejar nada bueno. Déjeme terminar con este versículo. El profeta Samuel le dice al rey, fíjese nada más, cuando Saúl estaba en el momento más terrible de su depresión, de su tristeza, de su aflicción, de su angustia. Estar angustiado, hermano, es terrible. Es de las cosas más fuertes que puede enfrentar el ser humano. La angustia. La angustia es una aflicción en grado superlativo, lo máximo de sufrimiento interior en el alma. Eso es angustia. Pues el corazón de Saúl estaba terriblemente angustiado, mi hermano. Había dolor, había pesar en su corazón,
Había amargura. Pues entonces el profeta Samuel le dice: como tú no obedeciste a la voz de Jehová, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y luego culpamos a Dios: Señor, pero es que tú... momento. El profeta le dice a Saúl: como tú no obedeciste a la voz de Jehová, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Ahora, ¿y cómo le hacemos? Ok. Esto nos ayude, mis hermanos, a una reflexión. ¿Cómo estamos ante los ojos de Dios? ¿Cómo estamos ante los ojos de nuestro Señor? Si Él tuviera que hacer un retrato hablado de cada uno de nosotros, ¿cómo nos pintaría? ¿Con un rostro feliz porque somos obedientes? ¿O un rostro triste porque somos desobedientes? ¿Enojado? ¿Un rostro triste y enojado? ¿Un rostro con pesadumbre terrible, angustiado y afligido? ¿Luchando hipócritamente por manifestar alegría? ¡Qué terrible! Todos los músculos de la cara contraídos, porque unos quieren expresar lo que realmente está ocurriendo y otro está luchando por hacer el esfuerzo de no manifestar lo que hay en su corazón. Amargura, dolor, pesar, angustia, aflicción y dolor terrible. Hermano, entendamos esto. Entendamos esto. Y recordemos las palabras de el profeta Samuel al rey Saúl: como tú no obedeciste a la voz de Jehová, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Así que no culpes a nadie. No culpes a tus padres, no culpes a tus hermanos, no culpes a tus amigos, no culpes a Dios. Porque quien no obedeció fuiste tú. Textualmente le dijo el profeta Samuel al rey Saúl. Así que, mis hermanos, es tiempo de reflexionar y es tiempo de volvernos a Dios con una actitud y una disposición que rebase nuestra capacidad de entendimiento, pero que nos conduzca a una vida de obediencia. Por bien nuestro, hermanos, por bien suyo y por bien de los que vienen detrás de nosotros, siguiendo nuestros pasos y viendo nuestro accionar. Por bien nuestro, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que ese humo bonito, agradable al olfato, que brota de la grasa de la carne. Es mejor el prestar atención que la grosura de los carneros. Para el Señor, ese humo que brotaba de la quema de la grasa de la carne cuando hacían el holocausto y el sacrificio, delante de Dios era una ofrenda en olor grato. Pero cuando brotaba de un corazón sincero, pero de un corazón desobediente, el Señor no le toma atención, al contrario, desecha, hace a un lado al que lo ofrece. Por eso Samuel tajantemente le dijo, y repito, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Se da cuenta? Como pecado de adivinación es la rebelión. No, hermanos, es terrible. Así que regresemos al punto de partida, la obediencia.
la obediencia. Oramos. Padre Santo, gracias. Gracias por bendecirnos con tu palabra en esta mañana. Oro que esta palabra tuya que ha sido predicada, Señor, esté encontrando cabida en los corazones que la han escuchado y que no vuelva a ti vacía. Que tú la hagas prosperar para aquello que la has dejado entre nosotros. Gracias, Padre, por este mensaje que nos has regalado en este momento. Y te seguimos suplicando que tú nos ayudes a seguir con todas las ganas, a fin de cumplir la razón por qué estamos aquí en la tierra, y llévanos adelante en obediencia, y solamente en obediencia a ti, a tus preceptos, mandamientos, estatutos, decretos que tú has establecido en tu bendita y gloriosa palabra. Gracias, Señor. Sigue con nosotros y no nos dejes, que sin ti nada somos. Ayúdanos a estar de regreso por la tarde. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Ha sido una bendición estar aquí esta mañana. Recordemos que estamos de vuelta a las 6, hoy por la tarde. Un abrazote, que Dios les bendiga.